Creepypastas mientras estudias a último momento. Repruebas épicamente. El hospital. No fue una noche oscura ni tormentosa lo que me llevó al Hospital Memorial Trinidad. Fue un mediodía soleado, un accidente trivial, un resbalón en las escaleras de mi oficina que me dejó con un tobillo torcido. El médico de urgencias me aseguró que no era grave, solo una radiografía y un par de horas en observación. Pero cuando el celador me llevó en silla de ruedas al ala oeste, algo en el aire cambió. El bullicio del hospital se desvaneció, reemplazado por un silencio denso, como si el mundo contuviera el aliento. Me dejaron en una sala de espera pequeña, con paredes de un verde desvaído y sillas de plástico gastadas. No había nadie más. Solo un reloj de pared que marcaba las 12:03, aunque juraría que habían pasado al menos 10 minutos desde mi llegada. Intenté levantarme, pero un dolor punzante en el tobillo me obligó a quedarme. Entonces lo escuché, un eco. No un sonido claro, sino un susurro que parecía rebotar entre las paredes, como si alguien hablara al otro lado de un cristal empañado. Quédate, quédate, pensé que era mi imaginación, el estrés del día jugando con mi cabeza. Pero el eco no se detuvo. Se volvió más insistente, más nítido, hasta que pude distinguir palabras sueltas. No mires, no mires, miré al reloj otra vez. Seguía marcando las 12:03. El segundero no se movía. Un enfermero apareció por el pasillo, alto y delgado, con una mascarilla que le cubría la mitad del rostro. Sus ojos eran lo único visible, grises y opacos como monedas viejas. Sin decir nada, me indicó que lo siguiera. Cojeando, lo hice, aunque cada paso era una lucha contra el dolor y una sensación creciente de que algo estaba mal. Me llevó a una sala de radiología, pero no era como las que conocía. El equipo parecía antiguo, cubierto de polvo, y las paredes estaban llenas de grietas finas, como venas bajo la piel. Quítese los zapatos y recuéstese, dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, aunque estaba a mi lado. Obedecí, pero cuando me tendí en la camilla, sentí algo extraño. La superficie no era fría ni dura como el metal, sino cálida y ligeramente pegajosa, como si estuviera viva. Antes de que pudiera protestar, el enfermero desapareció tras una cortina negra. La máquina zumbó, pero no era un sonido mecánico. Era más bien un lamento grave, como un animal herido. La luz parpadeó, y por un instante, vi mi reflejo en el techo. Pero no era yo. Era una versión de mí con los ojos hundidos, la piel grisácea y una sonrisa torcida que no reconocí. Cuando el enfermero volvió, traía una bandeja con instrumentos que no parecían médicos. Un cuchillo dentado, un tubo de vidrio lleno de un líquido oscuro, una aguja curva. Intenté levantarme, pero mis brazos no respondían. Estaba paralizado, no por miedo, sino porque algo me retenía, como si la camilla me hubiera atrapado con dedos invisibles. No te resistas, dijo el enfermero, inclinándose sobre mí. El hospital necesita saber quién eres. ¿Saber quién soy? Logré balbucear. Todos los que entran dejan algo atrás. El hospital colecciona ecos, recuerdos, pedazos de alma. Pero tú tienes algo más. No entendí sus palabras, pero el terror me dio fuerzas. Con un esfuerzo desesperado, logré liberar un brazo y empujarlo. El enfermero cayó hacia atrás, y la bandeja se estrelló contra el suelo. El líquido oscuro se derramó, y donde tocó las grietas de la pared, estas se ensancharon, dejando salir un sonido. Gritos, risas, llantos, todos mezclados en un coro ensordecedor. Corrí, o más bien me arrastré, por el pasillo. Las puertas a mi alrededor se abrían solas, revelando habitaciones imposibles. Una llena de espejos rotos que reflejaban rostros que no eran el mío, otra donde el suelo estaba cubierto de manos pálidas que se retorcían como gusanos. El eco me seguía, ahora gritando mi nombre. Carlos. Carlos. ¿Cómo sabía mi nombre? Llegué a un ascensor al final del pasillo. Las puertas se abrieron con un chirrido, y entré sin pensarlo. No había botones, solo un espejo en la pared trasera. Mi reflejo estaba allí, pero otra vez no era yo. Estaba más delgado, con ojeras profundas, y detrás de mí había figuras borrosas, como sombras con rostros apenas formados. El ascensor comenzó a descender, aunque no había pulsado nada. Cuando las puertas se abrieron, no estaba en el vestíbulo ni en ningún lugar reconocible. Era un sótano inmenso, con paredes de piedra húmeda y un olor a tierra y sangre. En el centro, había una máquina, un armatoste de metal y cables, con pantallas que mostraban imágenes parpadeantes de mi vida, mi infancia, el accidente de hoy, incluso momentos que no recordaba. Alrededor de la máquina, figuras encapuchadas murmuraban en un idioma que no entendía, pero sus voces resonaban dentro de mi cabeza.
Has sido elegido, dijo una de las figuras, acercándose. Su capucha cayó, revelando un rostro sin rasgos, solo una superficie lisa de piel. El hospital vive a través de nosotros, y nosotros a través de él. Tu eco será eterno. Intenté correr, pero el suelo se volvió viscoso, atrapándome. Las figuras me rodearon, y sentí sus manos heladas sobre mi piel. Entonces, la máquina emitió un pulso, y mi mente se inundó de recuerdos que no eran míos. Una mujer gritando en una sala de operaciones, un niño perdido en un pasillo interminable, un hombre rogando por salir. Eran los ecos del hospital, y ahora yo era parte de ellos. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba en mi cama, en casa. El tobillo ya no me dolía, y no había rastro del hospital en mi historial médico. Pero desde esa noche, no puedo dormir sin escuchar el eco. Cada vez que cierro los ojos, veo el sótano, la máquina, las figuras. Y cada mañana, encuentro marcas en mi piel que no estaban antes. Líneas finas, como grietas. El Hospital Memorial Trinidad sigue ahí, atendiendo a pacientes desprevenidos. Si algún día pasas por su ala oeste y escuchas un susurro que dice tu nombre, no mires atrás. Porque una vez que el hospital te reclama, tu eco nunca se apaga. La familia Velasco. Era un mediodía cualquiera cuando el cartero del pueblo, un hombre de manos temblorosas y mirada esquiva, dejó de entregar cartas en la casa de los Velasco. No fue una decisión planeada. Simplemente, un día, al acercarse a la verja oxidada que rodeaba la propiedad, sintió un peso en el pecho, como si el aire se hubiera solidificado. Desde entonces, el buzón de los Velasco permaneció vacío, acumulando polvo y telarañas, mientras el pueblo murmuraba que esa familia no necesitaba cartas, ni visitas, ni nada que viniera del mundo exterior. Los Velasco vivían en una casona al borde del bosque, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La pintura se desprendía de las paredes como piel muerta, y las ventanas, siempre cerradas, reflejaban el sol con un brillo opaco. Don Ramiro, el padre, era un hombre alto y encorvado, con una barba blanca que le llegaba al pecho y unas manos llenas de cicatrices que nunca explicaba. Doña Clara, su esposa, era menuda, de piel pálida y ojos hundidos, siempre ocupada tejiendo algo con hilos que nadie veía de dónde sacaba. Y luego estaba Lucía, su hija de 15 años, una muchacha de cabello negro azabache y voz tan suave que apenas se escuchaba, como si temiera romper algo al hablar. El pueblo los evitaba, pero no por falta de curiosidad. Los rumores decían que los Velasco no comían comida normal, que sus luces nunca se apagaban, que a veces se oían risas agudas desde la casa cuando no había luna en el cielo. Sin embargo, lo que realmente inquietaba a todos era el silencio. No un silencio común, sino uno que se extendía desde la casona como una niebla invisible, ahogando los sonidos del bosque. Ni pájaros, ni grillos, ni el susurro del viento entre los árboles. Era como si la casa absorbiera todo lo vivo a su alrededor. Lucía fue la primera en notar que algo estaba cambiando. Una mañana, mientras cepillaba su cabello frente al espejo del pasillo, vio que su reflejo no la imitaba. Ella movía el cepillo, pero la Lucía del espejo permanecía inmóvil, mirándola con ojos que parecían más oscuros, más profundos. Parpadeó, y el reflejo volvió a la normalidad, pero desde ese momento, una sensación de intranquilidad se instaló en ella. Esa misma tarde, mientras ayudaba a su madre a tejer, notó que los hilos que doña Clara usaba eran extrañamente pegajosos, y al tocarlos, dejaron una marca rojiza en sus dedos que no se quitaba con agua. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía bajó a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en penumbra, pero no silenciosa. Un zumbido bajo, casi imperceptible, reverberaba desde las paredes, como si algo respirara dentro de ellas. Al pasar por el salón, vio a su padre de pie frente a un cuadro que siempre había estado allí, un retrato familiar pintado en tonos apagados. Pero algo estaba mal. En el cuadro, ella no estaba. Solo sus padres, sonriendo con labios demasiado finos, la miraban desde el lienzo. Don Ramiro no se movió, pero susurró sin girarse. No mires demasiado, pequeña. No les gusta. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Lucía comenzó a encontrar objetos fuera de lugar. Un peine que no reconocía en su cama, un par de zapatos gastados junto a la puerta que no eran de nadie en la casa, una taza rota que reaparecía intacta en el armario. Su madre, siempre callada, empezó a hablar sola, frases cortas y sin sentido como ya viene, no hay que terminarlo. Don Ramiro, por su parte, pasaba horas en el sótano, al que Lucía tenía prohibido entrar, y de allí salían ruidos metálicos, como si alguien golpeara algo blando contra el suelo.
Una tarde, mientras exploraba el ático en busca de respuestas, Lucía encontró una caja de madera tallada con figuras retorcidas, como cuerpos humanos estirados hasta lo imposible. Dentro había fotos antiguas, amarillentas, de familias que no reconocía. Pero en todas, los rostros estaban borrados, reemplazados por manchas oscuras que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. Al fondo de la caja, había un espejo pequeño, ovalado, con un marco de metal oxidado. Cuando Lucía se miró en él, no vio su rostro, sino el de una mujer mayor, con la piel arrugada y los ojos cosidos con hilo negro. Soltó el espejo, que cayó al suelo sin romperse, y desde el sótano, el ruido cesó de golpe. Esa noche, la casa cambió. Las paredes comenzaron a sudar una sustancia viscosa, oscura, que olía a hierro y podredumbre. Lucía intentó despertar a sus padres, pero su habitación estaba vacía, las camas perfectamente tendidas como si nadie hubiera dormido allí. Bajó al salón y encontró el cuadro familiar en el suelo, ahora con 3 figuras. Sus padres y una silueta borrosa donde debería estar ella. El zumbido se intensificó, y las luces parpadearon, revelando sombras que no coincidían con los muebles. Formas alargadas, con demasiados brazos, deslizándose por las esquinas. Desesperada, Lucía corrió al sótano, rompiendo la regla de su padre. La puerta estaba abierta, y una escalera de madera crujiente descendía hacia la oscuridad. Al bajar, el aire se volvió denso, cargado de un hedor que le revolvía el estómago. En el centro del sótano, había una mesa larga cubierta de herramientas oxidadas y lo que parecían restos de tela empapada en algo rojo. Pero lo que la paralizó fue el telar. Un armazón enorme, más grande que cualquier cosa que su madre hubiera usado, tejido con hilos gruesos y oscuros que palpitaban como venas. En él, colgaba una figura incompleta, una especie de muñeco humanoide hecho de retazos de piel y cabello, con un rostro a medio formar que se parecía al suyo. Un crujido la hizo girar. Sus padres estaban allí, de pie en la penumbra, mirándola con ojos vacíos. No podíamos detenerlo, dijo doña Clara, su voz quebrada. Nosotros también fuimos tejidos. Don Ramiro dio un paso adelante, sus manos temblando. El silencio los trajo. Y ahora te quieren a ti. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, el telar comenzó a moverse solo, los hilos retorciéndose como serpientes, alcanzándola. Intentó correr, pero sus pies se enredaron en algo viscoso, y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo frío. Cuando despertó, estaba en el ático, acostada junto a la caja de madera. El espejo estaba en sus manos, y al mirarlo, vio su propio rostro, pero algo estaba mal. Sus ojos estaban cosidos con hilo negro, y su boca se abría en una sonrisa que no controlaba. La casa estaba silenciosa otra vez, pero no era un alivio. Era un vacío que la aplastaba. Bajó al salón, y el cuadro estaba de vuelta en la pared, pero ahora solo había una figura. Ella, con los ojos cerrados y una aguja en la mano.